Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Curiosa Realidad. Un podcast en el que les voy a estar comentando cuestiones que me parecen importantes sobre muchos temas diversos, opiniones y al final tendremos un poquito de música. Este es un experimento que me gustaría llevar a cabo ahora que tengo acceso a esta opción de llegar a personas que me puedan escuchar de cualquier sitio del mundo, desde cualquier sitio del mundo. Y lo más importante, que les puedo regalar un poco de mi música, así como mi necesidad de comunicarme de alguna u otra forma. Es un experimento que empecé hace un tiempo, pero bueno, había intentado canalizarlo de otra manera. Ahora se me ocurrió esta y ¿por qué no? Vamos a intentarlo y de alguna u otra forma poder liberar esas ansias de comunicación que tengo día a día, sobre todo a nivel musical y a nivel de opiniones y de conversación, de dejar quizá alguna duda que pueda crear curiosidad en las personas que lo escuchan. Bienvenidos. Que se me escuche, bienvenidos nuevamente. Este es el primer episodio de este podcast. Estoy creando este episodio con una aplicación para Android que se llama Anchor, como ancla en inglés. La verdad es que es primera vez que uso esta aplicación. He visto algunos tutoriales sobre ella, pero todavía no me queda muy clara, así que ruego la mejor comprensión para la gente que está escuchando, sobre todo a nivel de audio y de cómo voy a armar el podcast. No sé cuál es la duración de los segmentos. Al parecer puedo como armar segmentos. Básicamente, para las personas que tengan nociones de esto y para las que no, se está volviendo a poner de moda este formato de podcast. Un podcast simplemente es como decir radio por internet o algo parecido, donde esencialmente lo que se escucha es la voz y se divide como si fuera un programa para los que, por ejemplo, en Venezuela conocemos como radio comúnmente. Entonces pueden haber segmentos, pueden haber entrevistas, puede haber música, pueden haber intermedios, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, cuando las personas desarrollan un podcast personalizado, es decir, que por ejemplo yo decido realizar un podcast, pues se elige un tema, se habla de algo y en este caso yo he decidido llamar a este podcast, en general este proyecto, Curiosa Realidad, pues me parece que es bastante acertado en cuanto a lo que quiero transmitir. Yo tengo unas ansias de comunicación impresionantes, por supuesto, a nivel musical, a nivel de arte, a nivel de actuación. He explorado varias facetas del arte y me gustan muchísimo. Me gusta muchísimo expresar, me gusta muchísimo dar mi opinión, dar mi visión. Me gusta la fotografía, me gusta el crear elementos, desde escenografía hasta pintura, hasta estatuas, esculturas, arte plástico en general. He explorado también la actuación y la música desde hace muchísimo tiempo. La música es una de las artes que más me gusta explorar. Sin embargo, bueno, debido a ciertas situaciones, elementos, tiempo, etcétera, pues no creo que no he podido darle la dirección que hubiera querido. Sin embargo, siempre tengo la necesidad de crear y tratar de comunicar. Entonces, había intentado, esto por supuesto, como siendo el primer episodio, va a ser un poco explicar de qué va el proyecto,
pero también hablaremos un poco de algunas ideas que tengo en el tintero. Yo hace muchísimo tiempo, para darles un poquito de background de lo que es el por qué pienso que este puede ser un proyecto que me guste a mí, que sea interesante para mí y que quizá, bueno, si a alguien le parece cool, pues lo puede llegar a escuchar. Primero es la universalidad de estas herramientas. Es decir, yo puedo tomar esta aplicación desde aquí, desde mi casa, en un momento que tengo libre, media hora, 40 minutos, lo que sea, y básicamente regar mis ideas por el mundo. Y para mí es una herramienta muy poderosa, además que puede generar en otras personas esa curiosidad de también explorarla. Hace muchísimo tiempo, junto a mi hermana, tuvimos la iniciativa de hacer un programa de radio. Hicimos también algún tipo de taller, si se puede llamar así, es posible, sí. Hicimos un taller juntos. Yo por mi cuenta también hice un taller con uno de mis mejores amigos, David Chomaceiro. También sobre la radio, teníamos un proyecto allí, ese duró más tiempo. Con mi hermana con Diane hice uno que era más corto, era como un fin de semana, pero teníamos como un certificado. Y básicamente siempre me ha traído la capacidad de llegar a personas a través de cualquier tipo de medio y comunicar una idea, en mi caso para generar curiosidad, en mi caso para generar una opinión, para generar un efecto y crear un poco de, valga la redundancia, curiosidad en las personas. ¿Por qué me interesa tanto crear la curiosidad? Porque yo entiendo que la curiosidad es la precursora de la imaginación y la curiosidad es la precursora también de un elemento fundamental dentro de los seres humanos, que es la creatividad. Al tener curiosidad, elementos de duda, de cómo funcionan las cosas, de qué hay detrás, de querer aprender o saber un poco más sobre cualquier cosa, creo que el cerebro se pone a trabajar para tratar de elaborar alguna herramienta o alguna fórmula y poder resolver los problemas. El problema en este caso es qué sucede, qué pasa, porque cantidad de preguntas que se nos pueden ocurrir en este momento, ¿no? Entonces yo creo que eso fomenta la creatividad y para mí personalmente, es una opinión, yo creo que la creatividad es la esencia más importante del cerebro y de la conciencia humana. ¿Por qué? Porque la creatividad es la precursora de absolutamente todo lo que nosotros los seres humanos podemos hacer con nuestras capacidades mentales. Obviamente, desde una raíz, desde un principio de capacidades mentales, podemos llegar a las capacidades físicas, pues nuestro cerebro al final controla nuestras capacidades físicas y allí podemos pues explorar un poco más y lo que yo podría llamar como salir de nosotros mismos para interactuar con nuestro exterior y con las personas que están a nuestro alrededor, los seres, el mundo, etc. Todo tiene base en la curiosidad. Para mí es muy importante porque es la única forma que el ser humano tiene para aprender. Si el ser humano no es curioso y no se pregunta por qué las cosas suceden, no puede aprender. Y de aprender generas problemas que tienes que resolver y a través de esos problemas que tienes que resolver también fomentas la creatividad. Así que como todo lo pongo en la mesa, tiene una relación fundamental y me parece que es la base de la conciencia humana y de la inteligencia humana. Decía Albert Einstein que sin la creatividad pues no éramos nada, que era una parte fundamental, parafraseándolo por supuesto, era una parte fundamental de la inteligencia humana, incluso mucho más que la lógica, porque la creatividad te pone a pensar, como se dice comúnmente, fuera de la caja. Y la creatividad siempre ha sido la mejor fórmula para resolver problemas comunes. Entonces,
¿Por qué llamo este podcast Curiosa Realidad? Porque es precisamente mi intención es tratar de generar un efecto en las personas a través de temas que pueden ser complejos o sencillos, para que esas personas en su mente también generen un proceso de creatividad, de pensamiento y de curiosidad sobre las cosas que los rodean. En este caso, esa es un poco mi explicación. Curiosa realidad en el sentido de que estamos aquí, estamos ahora, y es el punto fundamental de la vida, la realidad, lo que está sucediendo. En esa perspectiva quiero enfocarlo. Y también me lleva a hablar un poco de lo que es el teatro. Cuando tuve la oportunidad de explorar mi parte histriónica a nivel actoral, hice varios talleres de actuación y también estudié teatro musical con personas muy capaces y muy profesionales en lo que era pues el arte de representar personajes, incluso de la dramaturgia, de la dirección, del montaje, etc. Tuve la oportunidad de compartir experiencias con personas que realmente sabían mucho de esto y que me enseñaron que la actuación va muy de la mano con ese carpe diem, con ese vivir el presente, con ese que se ha puesto muy de moda también el wellness and mindfulness, con el estar presente y vivir la realidad, el presente en este momento. Y creo que la actuación me dejó una enseñanza muy importante, que es conectarme con el presente y con la realidad de lo que está sucediendo para hacer causa y efecto y para generar una acción y una reacción. Entonces me parece maravilloso porque también a través de esa experiencia pude entender que la vida se compone de eso, precisamente, de la acción y la reacción. Cuando yo estaba actuando, recuerdo muy claramente que me sorprendía la forma en la que durante la obra de teatro, durante el hecho escénico, yo estaba completamente presente, yo estaba completamente allí. No existía un pensamiento del pasado, del presente, del futuro, como existe en la vida diaria, como existe cuando, por ejemplo, vamos a acostarnos en la noche y nos quedamos pensando en situaciones que sucedieron ya o en lo que va a suceder mañana, o preocupándonos por problemas, etc. No existe. En el hecho escénico, cuando estás actuando, bueno, en mi caso, lo que yo percibía era que yo estaba completamente presente, es decir, yo tenía todos mis sentidos dispuestos a recibir la cantidad de estímulos que estaban a mi alrededor y reaccionar naturalmente a ellos. Por supuesto, hay determinadas escuelas de actuación que te definen cómo reaccionar a diferentes estímulos o te indican por dónde encaminar las situaciones y los sentimientos, las acciones, etc. Sin embargo, para mí, una de las escuelas más importantes era precisamente la escuela más física, una escuela donde los estímulos generaban una acción en ti y tu cuerpo, a través de las emociones, reaccionaba de alguna u otra forma, y eso se expresaba en el exterior y también generaba estímulos desde el actor hacia los demás actores, hacia la escena, hacia el lugar, hacia la audiencia, etc. Entonces, al estar completamente presente en un momento determinado de la vida, te das cuenta y puedes entender que es sumamente satisfactorio y sumamente emocionante sentirse vivo, con toda la extensión de la palabra. Muchas veces yo pienso que la gente, incluso yo mismo, en muchas ocasiones, y pongo este ejemplo de cuando uno se va a acostar y cuando uno se va a dormir en la noche, las personas y sus mentes se llenan de eso que hicimos y eso que vamos a hacer, y nos olvidamos de ese punto en el cual estamos vivos y estamos en el presente, que sería simplemente estar acostados y relajarnos.
La meditación ayuda muchísimo a esto. La meditación creo que es una de las experiencias que más me ha acercado a esa experiencia de teatro. Hubo una oportunidad en la cual intentaba meditar todos los días y lograba una experiencia muy, muy parecida a lo que sentía cuando hacía teatro y cuando estaba en una función. Esa sensación de estar completamente alerta, presente, pero a la vez relajado y dispuesto a reaccionar a cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Pero también esa sensación de ver pasar las cosas en mi cabeza como en cámara lenta y poder decidir si interactúo con ellas, si interactúo con ellas o no, si las tomo y las analizo o no, si me concentro en otras cosas, si simplemente dejo todos los pensamientos fluir y pasar, etc. Creo que para mucha gente la meditación genera muchísima ayuda, pero las personas que conocen de actuación y que han tenido la oportunidad de actuar alguna vez en su vida o de estar en una situación de escénica donde puedan simplemente concentrarse en lo que están haciendo, creo que también pueden haber experimentado esto de lo que les estoy hablando. Vamos a cortar un poquito este segmento. Voy a jugar un poco con la aplicación, pues puedo poner también transiciones y al final voy a tener una canción mía y se las voy a cantar aquí con la guitarra para dejar también en el podcast un poquito de comunicación a nivel musical de lo mío, de lo que me gusta a mí y de muchísimas canciones que he hecho a través del tiempo y que me gusta muchísimo interpretar, que mucha gente no conoce. Y bueno, si están escuchando ese podcast yendo al trabajo, o en su casa o donde sea, y les gusta de lo que estoy hablando, pues les puedo también contar las formas como la música también logra este mismo efecto del que les estaba hablando. Yo creo que todas las artes que nos permiten hacer un performance y actuar de alguna forma, bailar, cantar, tocar música y estar presentes, pues se conecta mucho con eso. Vamos a dejar este segmento hasta aquí. De todas formas, seguimos con mucho más aquí en Curiosa Realidad. Ok, creo que ahora sí me escuchan. Ahora, fíjense, simplemente para darles un poquito más de detalles técnicos. Estoy usando la aplicación como les había comentado por primera vez. La aplicación tiene un detalle que es que cuando quiero grabar con el micrófono que tengo, un micrófono de solapa que yo tengo aquí, no lo puedo hacer directamente al darle al botón, sino que tengo que darle al botón y luego de un segundo conectar el micrófono. Por eso ustedes al principio van a escuchar como una especie de clic. No sé si voy a ser capaz de editar esto, si la aplicación me lo permitirá. De todas formas se los aviso para que tengan esa idea de que no es que está mal ni nada, sino que es lo que estoy haciendo. Tengo que darle a grabar y luego es que puedo conectar el micro. Más allá de eso, simplemente explicarles. A ver, yo quiero dividir más que todo esto en segmentos. Tengo una especie de intro donde ya les hablé de por qué quiero hacer este proyecto y ahora quiero hablarles de prácticamente el tema del día. Curiosa Realidad, como les estaba explicando antes, pues intenta crear un poco de precisamente esa curiosidad, pero a la vez esa duda y a la vez esa incomodidad quizá de tratar de generar una opinión, de tratar de generar una reacción. En teatro se usa mucho esto porque en teatro pues la idea fundamental es tratar de que la audiencia perciba el mensaje y reaccione al mensaje. Ese es el ideal, ¿no? Que haya alguna especie de interacción entre el público y la escena, pues eso es lo que
lo que engancha a las personas, no solo ver que está sucediendo algo, sino también opinar al respecto de alguna forma a través de tus sensaciones, tus sentimientos, tus emociones, etc. Entonces es mi idea también. Pero lo que más me gusta es que ustedes van a tener la oportunidad, si bajan la aplicación, no solo de escuchar este podcast, que tengo entendido también puedo colocar en sitios como Spotify, en Apple Music, en Google Music. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, por ahora, pues lo compartiré en mi Facebook y en mis redes sociales, Instagram, etcétera, para ver qué tal funciona, a ver si la gente lo quiere escuchar. Sin embargo, si ustedes quieren escucharlo y quieren interactuar conmigo en un podcast determinado, en un mensaje determinado, lo pueden hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Pues tienen que descargar la aplicación. La aplicación está en iTunes, en Play Store y en el Apple Store. Ustedes la pueden descargar allí. Se llama Anchor en inglés. Es la palabra que define ancla. Se escribe ANCHOR. Y es una aplicación de podcast que ustedes pueden bajar y pueden decirle, una vez que se metan en la aplicación, decirle yo escucho podcast. Bueno, si quieren intentar hacer un podcast, pues también pueden decirle yo quiero hacer un podcast. Pero si le dicen yo escucho podcast, pueden buscar mi podcast y tiene una función muy chévere que es que pueden mandarme mensajes a través de la aplicación directamente respondiendo a un podcast determinado, una sección determinada, y yo puedo usar luego esos mensajes para ponerlos en vivo aquí. Y podemos discutir y podemos intercambiar opiniones. Entonces sería muy chévere que la gente que está escuchando, si desean interactuar conmigo a través del podcast, que simplemente bajen la aplicación, como les dije, ANCHOR en la Play Store de Android o en Apple Store de Apple y puedan bajar la aplicación y comentarme. Obviamente yo puedo usar estos mensajes de voz durante los programas, durante las emisiones, así que sería pues muy, muy chévere si ustedes se comunican conmigo y me pueden dejar detalles allí, me pueden dar su opinión, me pueden dar alguna idea para generar algún tipo de conversación o para preguntarme mi opinión sobre algo, lo que sea que ustedes quieran. Digo que es una función que pues es bastante interactiva y me parece súper interesante por el tema de que puede generar una opinión diferente. Ahora, el tema que quería comentarles hoy en la sección pues principal del programa es un tema que yo diría que es bastante controversial. No por lo que yo pueda opinar o no de ese tema, porque pues simplemente al final van a ser opiniones, tanto la mía como la de cualquier otra persona. Son simplemente opiniones, no son verdades. Las verdades son las que uno cree, así que simplemente son opiniones, pero digo que puede ser controversial porque quizá yo lo veo desde un punto de vista completamente diferente. No digo que sea la única forma de verlo, no digo que sea la realidad o la verdad para todos. Como digo, es simplemente una opinión y quiero que así se tome. Quería hablar de todas la comunicación, la publicidad y la notoriedad que se le da al tema del cambio climático y de la destrucción del planeta como lo conocemos, a través de la contaminación y a través de pues infinidad de razones por las cuales los seres humanos están pues dañando los recursos naturales y todo este tipo de cosas. Quiero pues como que poner la mesa un poco más clara de cómo o de qué estoy hablando exactamente. Yo estoy hablando de este tipo de organizaciones que se dedican a mostrar cómo los seres humanos estamos dañando pues todo lo que es recursos naturales y cómo los seres humanos contaminamos de manera inescrupulosa el planeta y todas las reacciones que eso genera y pues las consecuencias que hay en el mundo a partir de ello.
Mucha gente, muchísima gente, más de la que ustedes se imaginan, me atrevería a decir la mayoría de la gente, no lo considera un tema prioritario. Es decir, ellos lo ven en la televisión, pueden estar conscientes de que existe, pero no lo van a considerar un tema prioritario. Hay un grupo grande de personas que sí lo consideran un tema prioritario y que hacen cosas día a día por hacer un pequeño cambio o contribuir de alguna forma. Hay personas que lo consideran un tema muy prioritario y incluso van un paso más allá e intentan generar un cambio mayor, no solo de lo que ellos hacen, sino de lo que su comunidad hace o lo que su entorno hace. Y hay personas que son mucho más radicales y que pues simplemente están tratando de culpar y de buscar un lenguaje de odio y de poco entendimiento, poca paciencia con el otro grupo de personas que no tiene absolutamente este tipo de cosas en su conciencia. Y por supuesto hay un grupo de personas que no le importa en absoluto. Yo siento que no estoy en ninguno de esos grupos que acabo de mencionar, porque puedo pensarme a mí mismo estar en un grupo diferente o en muchos al mismo tiempo. Explico. Yo siento que lamentablemente, y esto pues es algo que acepto desde mi punto de vista, es algo que no puedo cambiar. Es decir, yo por mí mismo, solo yo, y con la capacidad de convencer a otros que tengo, que quizá podemos hablar de este tema otro día, pero es prácticamente nula. Es decir, yo no le puedo decir a otros cómo vivir su vida, ¿verdad? Partamos de ese principio. Yo no le puedo decir a nadie cómo vivir su vida, qué hacer o qué no hacer. Por más que sea algo bueno o algo malo, o que la gente piense que es algo bueno o que es algo malo, es muy difícil convencer a alguien de que desarrolle actividades que esa persona no quiere o no está familiarizado con ellas, solo porque alguien lo dice. Depende de muchos factores. Por lo que dije, pues para esto podremos hacer un tema aparte incluso. Pero a lo que yo me refiero es que es muy difícil que yo pueda convencer a muchísima gente de pensar como yo pienso. Es decir, cada uno de nosotros piensa de una manera. Yo pienso y acepto que lamentablemente no voy a poder cambiar el curso de los acontecimientos que están dañando pues los recursos naturales, la contaminación, etc. Pero además no me siento completamente responsable por contribuir de manera escandalosa a esto, porque yo siento que es algo inevitable. Explico por qué. Nuestra sociedad tiene demasiado tiempo, no es de ahora. Nuestra sociedad tiene demasiado tiempo, y me refiero a los seres humanos, aprovechándose de los recursos que están a su alrededor, porque la sociedad humana es una sociedad que en su naturaleza podríamos decir que no se conforma con los elementos que tiene a su alrededor, sino que quiere más. Desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de años y años, civilizaciones muy antiguas, pues tenían el principio de la conquista. ¿Qué quiere decir? Y partamos desde algo muy importante de digerir. El hecho de que los seres humanos tengamos, por ejemplo, un sitio donde vivir, pero no nos quedemos allí, sino que intentemos, de alguna forma organizada o no, explorar otro sitio y hacerlo parte de nuestra tierra o de nuestra jurisdicción o nuestra propiedad, nos habla de esa necesidad de los seres humanos y de esa, se podría llamar, avaricia que existe dentro de nosotros, de no conformarnos con aquello que tenemos, sino de buscar algo más.
Esto no quiere decir que sea malo, pero es parte de la naturaleza de los seres humanos. Queremos estar mejor. Esto lo vemos en todas las áreas, absolutamente todas las áreas que existen en el mundo. Desde la exploración hasta la alimentación, hasta la ciencia, la inteligencia, etc. Siempre buscamos un poco más. Entonces no es de ahora que haya una explotación significativa de los recursos naturales y una contaminación inminente de nuestro planeta. No es de ahora, es decir, esto no es nuevo, esto tiene muchísimo tiempo. Y otra de las cosas muy importantes es la cantidad de seres humanos. Recuerden que hace muchísimo tiempo pues nuestra población era menor y el mundo era un sitio que en muchos lugares estaba deshabitado, es decir, que esos recursos permanecían intactos, vírgenes. Pero hoy en día nuestra sociedad sigue creciendo, los seres humanos seguimos multiplicándonos y esto no va a parar. Las proyecciones cada vez pues, son mayores y es un crecimiento exponencial, es decir, a mayor cantidad de seres humanos, mayor cantidad de seres humanos que pueden procrear, pues mayor cantidad de seres humanos que va a haber de una generación a otra. O sea, se multiplican de manera exponencial y los recursos son limitados, es decir, el planeta cuenta con los recursos con los que el planeta cuenta. Todo lo que hay sobre la faz de la Tierra que no haya llegado en un meteorito, es decir, un factor externo, pues ya estaba allí. Y todo lo que es física y química, entendamos los elementos, se transforman. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros quemamos algo, tenemos un producto que de esa combustión, que en tal caso pueden ser cenizas, agua, carbono, etc. Dependiendo de lo que esté sucediendo y de la transformación de esos elementos, siempre van a quedar allí. Por ejemplo, pongo la sencilla situación de cuando una manzana que cae de un árbol se pudre, pues eso pasa a gusanos y eso pasa a la tierra y eso pasa a una semilla y de esa semilla pueden hacer otro árbol. Es decir, hay una transformación. O por ejemplo, el cuerpo de un ser humano que cuando ya cesa de vivir, pues simplemente se pudre y hay gusanos que se alimentan de él y hay moscas y hay una putrefacción y todo eso regresa a la tierra. O como ya hablé, si hay un proceso de combustión, pues las cenizas regresan a la tierra en forma de elementos químicos y otras cosas. Esto se mezcla con el agua, esto se mezcla con la tierra, esto se mezcla con miles de elementos. Es decir, todo lo que está construido sobre la tierra, llámese ciudades, carreteras, tecnología, etcétera, ha salido de recursos naturales que ya estaban en la tierra. Entonces todo esto es algo que es inevitable e imparable. Yo creo que a veces los seres humanos nos sentimos demasiado poderosos, demasiado egoístas y egocéntricos al pensar que podemos controlar absolutamente todo, hasta la naturaleza. La naturaleza no es controlable, pero lo que sí es controlable son los ciclos. Y los ciclos son parte fundamental de cómo la naturaleza se autorregula. Más allá de que nosotros pensemos que somos todopoderosos y que podemos controlar absolutamente todo, la naturaleza es más poderosa, es decir, el universo como tal, los elementos y los ciclos físicos, químicos, etc., de vida, son más poderosos que absolutamente nada o que absolutamente todo. Me refiero a la naturaleza, el planeta, tiene ciertas herramientas para controlar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si nos vamos un poquito atrás a los conocimientos que tenemos sobre especies como los dinosaurios. Esto es algo muy sencillo de entender si vemos que los dinosaurios habitaban la Tierra y controlaban, básicamente como especie, como animal, como ser que habitaba la Tierra,
controlaban los espacios, eran muy grandes, comían muchísimo, hubieran sido herbívoros o carnívoros, pues además que había muchas especies, pues también interactuaban entre ellos, interactuaban con su entorno, pero de la noche a la mañana por un factor externo, que en este caso pues, se habla en muchas teorías de meteoritos que llegaron a la Tierra en un prácticamente cataclismo de todo el planeta, se vieron afectados dramáticamente al punto de estar extintos. Como especie, los humanos no los llegamos a conocer, simplemente hemos visto sus fósiles y podemos contar estas historias y podemos decir, vale, esto es parte de lo que sucedió. Entonces, yo estoy seguro, no solo que no seré capaz de ver el desarrollo de los acontecimientos, de cómo la Tierra se va a autorregular, el ciclo se va a autorregular para pues regularnos a nosotros mismos como especie que habita sobre la Tierra, porque primero siento que es muy corto el tiempo para la cantidad de elementos y la cantidad de recursos que tenemos. Es decir, no creo que en el tiempo que yo tenga una expectativa normal de vida pueda lograr ver que se acaben los recursos. Muchas veces pensamos que esto será de la noche a la mañana, pero recuerden que también hay personas que se dedican a través de la ciencia en controlar y en tratar de conseguir soluciones a esto. Y estoy seguro que van a poder conseguirlas también. Sobre todo porque intentan paliar de alguna forma todo este tipo de problemáticas. Pero yo creo que hay una cuestión que hay que darse cuenta y tratar de ser menos egocéntrico, puede ser una palabra que describa esta situación. Es decir, de sentirnos menos poderosos y menos controladores. Yo creo que la naturaleza tiene sus formas cíclicas de autorregularse. Y yo no creo que el planeta va a explotar simplemente porque los seres humanos, como quien dice, hay una sobrepoblación o utilicen todos los recursos porque son demasiados los recursos. No es que de un día para otro todo va a explotar, es que simplemente nosotros mismos vamos a ir muriendo. Y vamos a ir muriendo por diferentes causas. Pueden ser epidemias, pueden ser falta de cosas tan básicas como el agua, puede ser que cosas tan importantes como el aire no lo podemos respirar más. Entonces yo creo que no se trata de dañar el planeta. Muchas veces en todas estas publicidades, propagandas, etcétera, que uno ve sobre el calentamiento global, sobre el medio ambiente, uno ve que ellos tratan de enfocar todo hacia nosotros, los seres humanos, estamos dañando el planeta. No, la realidad es otra. La realidad es que no es que estemos dañando el planeta, es que nos estamos dañando a nosotros mismos. Es decir, estamos acortando la cantidad de años que los seres humanos podemos estar de forma segura en este planeta, siendo capaces de poder satisfacer nuestras necesidades básicas biológicas, que serían alimentos, agua y oxígeno, en tal caso. Creo que podrían ser elementos básicos. Es decir, que nosotros no somos realmente los responsables de lo que pueda suceder, pero nosotros somos los causantes de acortar esos tiempos. Entonces creo que se debería redirigir el mensaje de forma de hacerle entender a la gente que a través de la contaminación, a través de la explotación irresponsable de recursos, lo que estás haciendo no es dañar el planeta, porque es que cuando nosotros decimos dañar el planeta, creo que la gente se ve distanciada de esa realidad. La gente dice, no vale, pero el planeta es muy grande, o el planeta no me importa, o sea, no soy yo el que me estoy dañando. Y esa es la realidad que hay que ver. Pongo un ejemplo muy básico, el hecho de fumar. Cuando tú dices fumar, pues hay mucha gente que lo hace, fuma cigarrillos, y cuando compra sus cajetillas ve
en estas cajetillas fotografías horribles que tienen la advertencia: fumar causa cáncer, fumar causa impotencia, fumar causa ceguera, etc. Pero cuando lo ves en una foto que no eres tú, realmente te sientes abstraído de esa realidad y no te importa porque sientes que no te va a pasar a ti. Sin embargo, tú te estás dañando pues tus pulmones, tu salud, porque tú estás fumando. Pero no lo ves relacionado. Tú no ves relacionada esa fotografía contigo mismo. Es lo mismo que pasa con el planeta y la contaminación. Ellos me dicen que estoy dañando el planeta, pero yo no me veo relacionado allí porque no soy yo el que está sufriendo. Entonces creo que es necesario redirigir todas estas campañas para hacerle ver a la gente que no están dañando el planeta, se están acortando la vida directamente. A través de la contaminación hay peor calidad de aire, va a haber muchas más enfermedades basadas en afecciones pulmonares. Nos estamos acortando la vida. Entonces creo que ese es el punto que hay que atacar. Hacerle ver a los seres humanos que a través de ciertas conductas y cierta irresponsabilidad de manejar los recursos de este sitio que estamos habitando, pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, cada uno de nosotros. Una autoflagelación, básicamente. Creo que esta es la mejor manera de enfocarlo. No sé por qué estas campañas no lo enfocan de esa forma. Entiendo que seguramente habrá alguna campaña que lo enfoque de esa manera. Y creo que es la mejor forma de hacer verles a las personas que ellos pueden contribuir de forma pequeña o grande a controlar su calidad de vida. Como dije antes, no es algo que tú vas a poder controlar en lo absoluto. No es algo que con una persona va a cambiar todo el mundo, pero por lo menos tu realidad va a cambiar. Es decir, si por ejemplo tú te sientes mejor reciclando ciertas cosas, reusando ciertas cosas, usando una bicicleta en vez de un automóvil, si tienes la oportunidad de comprar un coche eléctrico, hacerlo, etc. Con estos pequeños cambios de vida, quizá usando menos agua cuando te lavas los dientes o te duchas, etc. Ya depende de cada quien. Para ti la experiencia va a ser no solo más gratificante, sino que vas a sentir que estás haciendo algo por ti mismo, y eso creo que va a cambiar y va a hacerte sentir mucho más colaborador. Pero si seguimos abstraídos pensando que le estamos haciendo daño al planeta, creo que no va a haber mucha conexión. Bueno, creo que lo voy a dejar hasta aquí este segmento. Si hay algo de lo que queden dudas, puedo hablar al respecto un poco más otro día. Y nos vamos a ir al último segmento, que sería un poquito de música. Espero que este experimento pues pueda seguirse desarrollando. Y como les dije, pueden interactuar conmigo a través de Anchor y decirme qué opinan, que si les gusta o no, o incluso abrir una conversación conmigo a través de este podcast. Vamos al siguiente segmento. Esto es The System. You complaining and I'm fighting. Let's start changing the system of the earth. You complaining and I'm fighting. Let's start changing the system of the earth.
If you want to make a revolution against this institution, you have to start again around your own illusion. Building imagination, enhance your own creation. Letting this go the way to start emancipation. Believe more in yourself, let the ego fly away. Don't let the others tell the war you have to say. Get rid of all the shine, all this gold has made you blind. Connect with nature, that's the truth that you will find. You complaining, and I'm fighting. Let's start changing the system of the earth. You complaining, and I'm fighting, fighting, fighting. Let's start changing the system of the earth. All you have to do is make the change, starting with yourself. Don't wait for others, be the leader, be the help. You have to understand, in this cause you're not alone. Bring your brick and we'll together build the wall. The more we are, the stronger we become. Spread the word and let the people come along. The moment has arrived, it's our turn to fight. Break the system that you want to leave behind. You complaining, and I'm fighting, and start changing the system of the earth. You complaining, and I'm fighting, fighting, fighting. Let's start changing the system of the earth. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 the system of the earth. Let's make the change, 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 the system of the earth. Let's make the change. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí en Curiosa Realidad, primer episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Continuaremos. Por ahora, no sé cuándo va a salir el siguiente episodio porque en este momento voy a verificar dónde se va a publicar esto, cómo lo van a poder consumir, cómo van a poder acceder a él. Sin embargo, a través de Anchor, de la aplicación que les comenté, a través de la cual estoy haciendo esta transmisión, lo van a poder ubicar. Sin embargo, voy a intentar que esté disponible en más plataformas como Spotify, como Google Music, Apple Music, etcétera, para la gente que lo quiera escuchar. Dependiendo de este tipo de cosas, pues me pondré a ver cada cuánto puedo hacerlo y a grabarlos. Si es posible, bueno, vamos a ver qué tan seguido, dependiendo de, obviamente, la cantidad de tiempo que tenga. Pero, bueno, es un comienzo y espero que les haya gustado. Espero que si quieren comunicarse conmigo lo hagan a través de la aplicación. Recuerden que me pueden ubicar en Anchor y enviarme mensajes de voz directamente desde su teléfono para que yo los pueda publicar en el programa, en el podcast en vivo, y pues que tengamos alguna comunicación directa. Espero que pasen un buen día y que, como siempre, sigan siendo muy curiosos. Hasta una nueva oportunidad aquí en Curiosa Realidad. Chau, chau.